Canal 27, el canal de la esperanza, presenta un programa alusivo a la historia de la Reforma Protestante del siglo XVI, en conmemoración del 498 aniversario. Esperamos que disfrute de este programa especial. A continuación me permito presentarles a nuestro siguiente expositor, el doctor Julio César de León Barbero. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad de San Carlos, licenciado en Teología de la Universidad Mariano Gálvez, doctor en Filosofía de la Universidad Rafael Andívar, profesor de Filosofía en las universidades Francisco Marroquín y Rafael Andívar, profesor de Teología en Universidad Mariano Gálvez. Ha sido un prolijo escritor, habiendo publicado numerosos libros, artículos de revistas y ensayos. El tiempo es para usted, doctor de León Barbero. Muchísimas gracias. A mí se me ha pedido que hable un poco acerca del ambiente cultural y de ideas en la época de Martín Lutero, y también que señale algunas de las consecuencias que la Reforma en términos generales ha tenido sobre el pensamiento occidental hasta nuestros días. Quisiera comenzar por señalar que a pesar de la enorme importancia que para nosotros tiene lo actuado por Martín Lutero, él fue realmente un catalizador de las circunstancias que Europa estaba viviendo entonces. Utilizando la palabra catalizador como se le utiliza en la química, como un elemento que desencadena toda una serie de consecuencias y de reacciones. Europa estaba saliendo del período medieval y entrando prácticamente a lo que conocemos con el nombre de la modernidad. Es un poco difícil señalar fechas porque fueron varias las circunstancias que hicieron que el medioevo quedara atrás y Europa entrara en el camino de la modernidad. Pero si hay que señalar algunos de esos acontecimientos, hay que recordar la obra llevada a cabo a nivel de la astronomía por Copérnico. Se abandonó la visión que se conocía y se conoce como la visión geocéntrica del universo, donde se creía que la Tierra era realmente el ombligo del universo físico. Copérnico, por primera vez, hizo una propuesta muy distinta, que no era realmente la Tierra, sino era el Sol, el centro de nuestro sistema solar y del universo. Esto traería consecuencias sumamente importantes, llegando a astrónomos como Kepler, Galileo, Newton posteriormente, que le permitirían a la humanidad en términos generales comenzar a confiar en el trabajo de la ciencia y dejar a un lado las supersticiones en términos generales. Cualquiera diría que esto estaba en contra del pensamiento luterano y en contra del pensamiento reformado y cristiano en general, pero no, como lo vamos a señalar dentro de un momento. La segunda cuestión que yo quisiera señalar es el humanismo, muy relacionado con el Renacimiento. Arrancó fundamentalmente en la ciudad de Florencia
en el campo de las artes, con gente como Miguel Ángel, Botticelli y otros. Esa visión de lo humano, a veces solemos señalarlo como algo negativo, incluso condenarlo. Pero hay que verlo dentro de una perspectiva correcta. El humanismo, y por eso se le llama renacimiento, comenzó por insistir en que si la cultura en términos generales dependían realmente del pensamiento griego y latino, lo mejor que se podía hacer era regresar a las fuentes. En eso consistió en gran parte el abandono del escolasticismo que señalaba mi colega hace algunos momentos. Dejemos a un lado, digamos, esa tradición escolástica que se ha vuelto pesada y volvamos a las fuentes. Queremos saber qué dijeron los autores originales, Sócrates, Aristóteles, Cicerón, en la tradición tanto griega como latina. Esto tuvo un impacto sumamente importante porque fue lo que inspiró a Lutero a regresar a los lenguajes originales de las Sagradas Escrituras, el arameo, el griego y el hebreo, pero sobre todo a poner la escritura en el lenguaje común, en el alemán común. No me extraña el entusiasmo que encontró el doctor Solares en Alemania en relación con la personalidad y la tarea llevada a cabo por Lutero, porque si algo le debe Alemania a Lutero, aunque no reconozcan otra cosa, es que él es su padre. Alemania comenzó a existir desde el momento mismo en que Lutero puso la Biblia en el alemán, porque por aquellos años el territorio alemán estaba constituido por un montón de tribus, cada una con su propia lengua. El interés por leer la escritura en alemán hizo surgir la nación alemana como la conocemos el día de hoy. Ya solo eso sería suficiente para que Alemania tenga un reconocimiento muy importante de la personalidad y la obra de Lutero. Entonces, el humanismo y el renacimiento deben considerarse desde esa perspectiva estrictamente correcta. Pero también por haberle dado auge al desarrollo de la ciencia y a la idea del progreso. A finales de la Edad Media, los seres humanos solían vivir por lo general 30 o 35 años. Esa era la expectativa de vida. Las condiciones de atraso en que la gente vivía, en que los pueblos vivían, era verdaderamente terrible, ¿verdad? A pesar de la ignorancia económica de Lutero, porque yo creo que él padeció una terrible ignorancia económica, ya lo señalaba mi colega también hace algunos momentos. Sin embargo, el protestantismo, andando el tiempo, generó también condiciones para que la expectativa de vida fuera mayor y las condiciones de vida de los seres humanos en Europa fueran mejores también. Entonces, tendríamos que hablar también aquí de la invención de la imprenta a mediados del siglo XV. Fue otra cuestión que también contribuyó, digamos, al abandono del período medieval y el inicio, digamos, de la modernidad. El hecho de que los turcos hayan tomado Constantinopla, destruido, digamos, su importante biblioteca, hizo que muchos sabios bizantinos encontraran refugio en Alemania y en otros lados, propiciando precisamente ese interés por volver a los escritos originales de los griegos y de los latinos, promoviendo el cultivo de la ciencia y promoviendo también el progreso. Dentro de eso, no debemos olvidar las condiciones políticas. El Sacro Imperio Romano Germano estaba en un momento de profunda inestabilidad y crisis.
Los nacionalismos estaban surgiendo por todos lados. El caso concreto de Francia y España, bueno, hizo realmente que los príncipes electores se rebelaran en contra de la autoridad del Papa. Esa inestabilidad benefició enormemente a Lutero y a la Reforma, porque gracias a esa especie de desobediencia fue que el edicto de Worms, por el cual se condenaba a Lutero y se pedía que quien lo encontrara lo matara, pues muchos de los príncipes no lo obedecieron, quizás no por interés en Lutero, sino simplemente por estar en contra de la autoridad del Papa en esos momentos. Posteriormente, la dieta de Spira permitió realmente que Lutero se mantuviese vivo y de ese modo se rescató la Reforma protestante. Ahora, en medio de todo eso, paso a la segunda parte. En esa atmósfera fue que se dio lo que conocemos con el nombre de la Reforma Protestante. Ahora, ¿qué consecuencias hubo a nivel cultural y a nivel de la filosofía, de la teología y del pensamiento? Bueno, aparte de los que ya se han señalado, y no voy a caer en repeticiones, podríamos decir que ese dualismo del que ya también se hizo mención comenzó a abandonarse. Si Lutero realmente no pensaba, digamos, que el dualismo entre, por ejemplo, ser cristiano y ejercer una profesión debería mantenerse, ¿verdad? Si lamentablemente yo creo que muchos profesionales el día de hoy viven un conflicto, ¿verdad? Es decir, son cristianos al poner el pie en la puerta del templo, pero luego que salen de él, si son banqueros, si son empresarios, pues en fin, etcétera, médicos, abogados, lo que sea, comienzan a vivir una vida completamente diferente. No hayan cómo integrar realmente toda su actividad vital. Y creo que no solo la idea del trabajo de Lutero, sino también el sacerdocio universal del creyente deben traerse a colación para solucionar, digamos, ese problema que es producto todavía de un dualismo que no hemos terminado de abandonar. Lutero creía que las profesiones son las máscaras de Dios. A veces Dios se le presenta a la gente como un abogado, como un médico, como un ingeniero, como un arquitecto, como un nutricionista. Es decir, Él sigue haciendo la labor de cuidar de su creación a través del ejercicio de las distintas profesiones, pero sobre todo de parte de aquellos que han recibido la gracia especial de la salvación, ¿verdad? Pero también quisiera rescatar aquí la idea de la acción del hombre sobre el mundo. Lutero vino a rescatar lo que se conoce como el mandato cultural que el hombre recibió en el Génesis, de multiplicaos, henchid la tierra, pero sobre todo sojuzgadla y señoread. Es decir, el mundo ya no se vio más como un entorno sagrado, santo, que no hay que tocar, sino al contrario, como el entorno donde la acción del hombre va a contribuir juntamente con la acción divina a mantener la creación, a mejorar la vida de los seres humanos. Ese es un ideal humanista, pero a la vez cristiano también, ¿verdad? Y entonces, al rescatar la acción del hombre sobre el mundo, Lutero también afectó nuestra manera de ver el trabajo, de ver nuestro sitio, digamos, en este universo, y con todas las consecuencias que eso podría tener. Voy acercándome al final de mi intervención, recordando la obra de Ernest Troeltsch, que se titula El protestantismo y el mundo moderno. Troeltsch señala, digamos, en este texto que una de las cuestiones importantes que la Reforma Protestante trajo fue una especie de rebelión contra la autoridad papal en ese momento y privilegiar la autonomía de la razón individual en búsqueda definitivamente de soluciones para los problemas del mundo. Creo que tenemos que decirlo, y con esto voy terminando. Esa idea de que la razón humana, con su trabajo, con su tarea de investigar, ha permitido el gran desarrollo que Occidente ha tenido hasta el día de hoy,
con todos los inventos, los mejoramientos en las condiciones de vida, y no es por gusto. Yo quiero recordarlo aquí y dejarlo muy claro, no es por gusto que los países protestantes tengan el mayor número de premios Nobel en ciencias. No es una casualidad. Qué interesante. Gracias, doctor de León Barbero.